Bienvenidos todos y todas a su programa Frente Radiosa, un espacio donde complicamos la política porque de eso se trata. Mi nombre es Jairén Noriega y me acompaña en la conducción Emilio Euskati. ¿Qué tal, Emilio? Hola, Jairén. Buenas tardes a toda la audiencia de Pichincha Universal 95.3 de FM. Es viernes, 15 de mayo de 2000 y siendo las 18 horas, seamos Frente Radiosa, porque la política no es karma, sino democracia. Hablamos de frente. Les recordamos que esta es una coproducción de Ecuador para Largo, el Foro de los Comunes. Aquí sí hay texto y registro Aurora. Pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify e iVoox como Frente Radiosa. Agradecemos también a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten Frente Radiosa para la comunidad migrante en los Estados Unidos. Derecho a la educación, gestión de la austeridad o resistencia articulada. En medio de un crispado ánimo social, donde convergen la pésima gestión de la crisis sanitaria, la economía en continuo deterioro, la presión de grupos de interés y casos de corrupción en la gestión estatal, el gobierno del Ecuador continúa aplicando un programa de ajuste estructural. A los recientes recortes al financiamiento de las universidades se sumaron novedades en la institucionalidad pública. Varios institutos que cumplían diversas funciones fueron fusionados entre sí o absorbidos por otras instituciones. Otra vez, las áreas de educación superior, investigación y cultura fueron afectadas. La medida supondría un pírrico ahorro en términos contables, pero sobre todo un golpe a diseñar y ejecutar políticas y proyectos en los sectores que generan conocimiento en el país. Los funcionarios que quedan son saturados con nuevas tareas. Las reacciones son diversas y dispersas. En el plano de la educación superior, los colectivos estudiantiles se han movilizado en varias ciudades del país. Los rectores persisten actuando de forma dispersa y el profesorado parece no terminar de consolidarse como gremio. En el plano de la cultura, los gremios culturales han oscilado entre el silencio y la interlocución directa con el Ministerio de Cultura sin el rechazo a las medidas. Las autoridades universitarias han corrido cada una por su lado. Las universidades autofinanciadas se han acogido a un silencio cómplice, mientras las universidades cofinanciadas han acudido a la justicia constitucional. Por su parte, varias universidades públicas han ejecutado prontamente el ajuste con despidos a la planta docente, mientras otras han acudido unilateralmente a los llamados del Ejecutivo. No solo no se ha podido concertar una acción sistémica de las universidades, sino que se ha resistido a la articulación de frentes multiestatales que genere la oposición de cada institución. Cabe preguntarse tanto si las autoridades universitarias o los líderes gremiales de cultura están conscientes que son intermediarios de derechos ciudadanos más que gestores de su propio estatus, o si los repertorios del movimiento estudiantil y el casi silencio profesoral alcanzan a contrarrestar la vocación oscurantista del gobierno actual. ¿Actuará la Corte de Lujo en favor de los derechos de los ciudadanos? ¿Qué futuro le depara a los derechos consagrados en Montecristi, como la gratuidad universitaria y los derechos culturales? Con esto y más, iniciamos Política de Frente. Política de Frente, porque la política es cambio y conflicto. Damos la bienvenida a nuestras invitadas e invitados. Rina Pasos, abogada y directora académica de la UTE. Richard González, abogado constitucionalista. Y Cristina Benavides, vocera Frente Universitario de la Universidad Central del Ecuador. Bueno, quisiéramos iniciar una primera pregunta para todas y el invitado que nos acompaña el día de hoy, que tiene que ver con que nos ayuden con una lectura política un poco general de este momento para luego poder ir desagregando en preguntas más específicas. ¿Cuál es su lectura política de la crisis que vive el país en medio de una emergencia sanitaria y puntualmente el estado del tema educación y el recorte? Bienvenida, Cristina. Hola con todos y todas. Muchas gracias al espacio de Frente Radiosa para discutir precisamente, que es uno de los temas que estas 2 últimas semanas ha estado dando la vuelta en varios lados, tanto en las redes sociales, así como en la prensa tradicional, podríamos decirle. También mucha gente movilizada en las calles en 2 acciones concretas que se convocaron el martes 5 de mayo y
lunes 11 de mayo. En función de ello, quisiéramos, bueno, contarles por dónde va el tema de la reducción del presupuesto. Ante todo, queremos señalar que la reducción del presupuesto no es una medida aislada, sino que representa una serie ya de rebajas que recibió la universidad pública desde el 2008, desde el 2018. Por ejemplo, en ese año se redujeron 83 millones, en el 2019 se redujeron 90 millones y finalmente en este año, o en lo que va de este año, se hizo el recorte de 98 millones de dólares, lo que representa para la educación superior fundamentalmente la reducción de su masa salarial. Una de las cosas que se habían planteado en primera instancia era que esta reducción debía ser parte de unas dos partidas que son las 51 y las 53 que corresponden específicamente a trabajadores, a salarios. Por lo tanto, no se podía hacer recortes de otras partidas. Esto significaba fundamentalmente el despido de los profesores contratados que ayudan a solventar la carga horaria en todas las carreras. Por ejemplo, para tener un dato, en la Universidad Central más o menos hay casi 800 trabajadores contratados. Esos 800 trabajadores están repartidos en todas las facultades y más o menos cubren 10.000 horas de clases. Eso es el volumen, a manera de ejemplo, de la afectación que tendría la reducción del presupuesto en las universidades públicas. La universidad tiene en total 2.500 profesores. Si tú le restas los contratados, tienes una proporción de 3-1 en relación a los profesores titulares, quienes están peligrando su puesto de trabajo. Eso un poco para empezar. Muchas gracias, Cristina. Rinda, bienvenida. Gracias, Jairén, Emilio, compañeros que estamos aquí en este encuentro en Frente Radiosa. Bueno, yo creo que la lectura política que podemos darle a este momento es, digamos, la concreción de una serie de políticas de corte neoliberal que ha venido implementando el gobierno desde sus inicios y que ahora en el marco justamente de esta pandemia, de esta crisis sanitaria, económica, entre otras aristas que tiene, además de eso, entonces se aprovecha este momento para dar este golpe a la educación en términos generales, principalmente la educación pública, pero también a la educación particular cofinanciada, que cumple una función de ampliar justamente ese espacio de la gratuidad para los estudiantes de escasos recursos económicos del Ecuador. Y este ajuste justamente da esta estocada con el propósito, yo creo, fundamental de reducir su rol fundamental en la sociedad ecuatoriana y que a partir de eso, pues también haya una migración hacia las universidades privadas y además también junto con otras políticas que en el transcurso de estos últimos años han venido implementándose desde los órganos de control de educación superior, también ahondar digamos, en un descuido a la calidad. Entonces, empezar nuevamente con instituciones de educación superior de corte privado más baratas, digámoslo así, pero que descuiden también a su vez la calidad. Y entonces que haya un mayor espacio en la economía para ese tipo de instituciones y un retroceso de la universidad pública que en los últimos años, digámoslo así, ha incrementado el número de su matrícula de los estudiantes y justamente con la gratuidad ha ampliado este espacio de democratización y de acceso a todas las personas con independencia de las barreras, con independencia de las circunstancias económicas o sociales que vivan. Entonces yo creo que esa es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Lo que está sucediendo es que se está concretando una agenda que ya estaba prevista y que ahora en el marco de esta pandemia, en el marco de esta situación que nos tiene a todos muy apremiados, sea más fácil que suceda sin una mayor resistencia, dado que efectivamente las personas no pueden salir físicamente a la calle a resistir. Richard, bienvenido. Buenas con todos y todas. Yo quería, digamos, señalar que me parece que lo que está sucediendo es una consecuencia de un proceso ya. Obviamente, un proceso de una arremetida que tiene corte neoliberal, efectivamente, de una obsecuencia con las políticas del Fondo Monetario Internacional que
tienen a bien obligar, digamos, al Estado ecuatoriano a cumplir ciertas condiciones para entregar dinero en calidad de préstamo, pero sobre todo también hay que, creo yo, hacer una mención, qué es lo que nos dejó, digamos, instalado, o cuál es el andamiaje jurídico instalado que ha permitido esto. Tenemos una gran cantidad de docentes que se rigen por los contratos de servicio ocasionales y por los nombramientos provisionales. ¿Dónde nació esto? ¿Dónde surgió esto? ¿O por qué esta política ahora nos pasa factura? Es decir, la política de la inestabilidad. Esto viene desde el gobierno anterior, que fue una política de Estado tener inestables a los servidores públicos y dentro de ellos también al personal docente y al personal administrativo de las universidades. Entonces, gracias a eso, ahora hay la posibilidad de recortar la mayor cantidad de personal sin ninguna consecuencia jurídica. Están en total indefensión los docentes contratados y personal administrativo contratado. Y esto genera obviamente también que sea muy fácil para el gobierno actual aplicar, por ejemplo, políticas de esta naturaleza combinados con poco control de la institucionalidad o pocos controles entre las funciones del Estado, devenga en aquello. No olvidemos que también está vigente el decreto 813, con el que se compran renuncias voluntarias obligatorias, ese es el nombre, sigue vigente, y con ese también, yo entiendo, el gobierno desvinculará a más gente. Entonces, efectivamente yo coincido en la parte de que es una arremetida neoliberal que va a achicar el Estado, además va a ayudar a la empresa privada, hablo de la educación privada, porque todos, al no poderse matricular o haber pocos grupos para matriculación, van a tener que ir a parar en la educación privada sin un gran esfuerzo, y eso seguirá empobreciendo a las capas más débiles de la sociedad. Yo creo que esto que está aquí es una de las consecuencias de lo que ya teníamos instalado jurídicamente y que se ha aprovechado para dar la estocada neoliberal. Eso creo que en un primer momento. Muchas gracias, Richard. Cristina, tú nos mencionabas que va a haber una grave afectación a la planta docente de la Universidad Central. En ese sentido, ¿tú qué posible afectación ves a la garantía constitucionalidad, a la garantía constitucional de la educación como un derecho y sobre todo de la gratuidad universitaria? ¿Podemos llegar a pensar que está en riesgo la gratuidad? Bueno, creo que estamos posicionando un hashtag que dice la educación es un derecho, no un privilegio, porque ha habido una campaña muy fuerte sobre el tema de la educación prácticamente solo para los privilegiados. Y de repente, de la noche a la mañana, parece que los docentes, los rectores no deben tener un salario digno y más o menos están sobrevalorados y que la educación es menos importante y casi un privilegio. Nosotros por ello hemos empezado a decir la educación es un derecho, para recordarle a todo el pueblo ecuatoriano que peleamos porque esa educación sea una educación pública, sea educación de calidad. Y precisamente desde el 2010, con la aprobación de la LOES, hay un marco constitucional en donde se establecen las reglas de juego para el tema de la educación superior, que antes no estaba claro. Es decir, en la década del 90 la universidad pública era una universidad pública desmantelada en beneficio de las universidades privadas que crecieron precisamente en ese momento, algunas de ellas conocidas bajo, entre comillas, universidades de garaje. En función de ello, la LOES, te pongo esto como contexto, ¿no? La LOES establece un nuevo reglamento de régimen académico en el cual se establecen 3 sectores para la educación superior. Está el ámbito de la docencia, el ámbito de la investigación y el ámbito de la vinculación con la sociedad. Estos 3 estamentos deben caminar a la par, es decir, que un docente podría cumplir una carga horaria de clases, una carga horaria para investigar y una carga horaria para hacer proyectos de vinculación con la sociedad. Ese es el modelo ideal que se instaura a través de la LOES. Nosotros somos críticos también con otras cosas que la LOES eliminó, como por ejemplo el cogobierno. Sin embargo, creemos que hubo otros acápites que le evidenciaron, que le beneficiaron a la universidad. En ese momento, la educación pública estaba reforzada en términos de derecho, porque la Constitución garantiza
que la educación será gratuita hasta el tercer nivel, es decir, hasta que obtengamos un título profesional. Y más ahora, incluso en situaciones de emergencia, como por ejemplo el estado de excepción, que nos encontramos con la emergencia sanitaria, la Constitución mismo dice que en el artículo 165 no se podrán tocar fondos de la educación y de la salud, de cualquier otro, menos de la educación y la salud. Por eso varias organizaciones hemos puesto demanda de inconstitucionalidad precisamente por la reducción del presupuesto, porque atenta contra este artículo. Por lo tanto, un poco lo que preguntas, compañero, están atentando en el fondo contra el tema del derecho de la educación, pero sobre todo con el derecho de la gratuidad, que es vital. Posiblemente la universidad va a tener que cobrar aranceles mínimos, que era lo que ocurría en los 90, para poder ingresar. Esos aranceles mínimos le permitían a la universidad tener un colchón mientras llegaba el presupuesto del Estado. Capaz los que estudiamos ahí ya hace varias décadas, vivíamos una universidad en la cual a los docentes no les pagaban los salarios, en la cual había que pelear. Todos los de enero era típico la marcha de la universidad porque no había presupuesto. Llegabas y no había energía eléctrica. Es decir, tenías una universidad desmantelada. Pero al mismo tiempo, insisto, crecieron muchas universidades privadas, los estudiantes, muchos se acogieron a los créditos del entonces y ese para poder acceder a la formación profesional. Por lo tanto, sí estamos atentando contra un derecho porque mientras más precarizas la universidad, más difícil vuelves el acceso. Es paradójico, pero el gobierno anuncia la reducción del presupuesto, pero al mismo tiempo anuncia 7,000 cupos nuevos. Es más, a través del Sistema Nacional de Admisión, se abrió 3 días después de anunciar el presupuesto. Por lo tanto, creo que hay una implicación muy directa que no hay que desconocer y por lo tanto sí está en riesgo el derecho, el acceso gratuito a esa universidad. Muchas gracias, Cristina. Efectivamente, parece que la agenda del gobierno es más mercado, menos derechos, irónicamente. Rina, en el caso de las universidades cofinanciadas, la garantía de la educación como un derecho y sobre todo la aplicación de la gratuidad y el financiamiento público, ¿cómo funcionan? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo podrían verse afectadas con la reducción también? Claro. Bueno, primero que el derecho a la educación es un derecho constitucional, claramente, pero también es un derecho humano, ¿no? El Ecuador en el año 67 suscribió el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el marco de las Naciones Unidas, y ahí reconoce el derecho de todas las personas a la educación, y justamente en este tratado de carácter internacional se obliga a que los estados propendan a lograr garantizar la gratuidad también en el nivel de educación superior para todas las personas. Y claro, el Ecuador, con la aprobación de la Constitución del 2008, logra, en realidad con el mandato constituyente número 14, logra la gratuidad y luego se lo ve ratificado en la Constitución del año 2008, luego también se ve en la Ley Orgánica de Educación Superior. Y en ese marco, entonces, también se reconoció a las universidades cofinanciadas que puedan seguir seguir percibiendo los recursos que históricamente desde su origen, desde el nacimiento de este tipo de universidades, venían percibiendo por parte del Estado. ¿Por qué se siguió manteniendo esta asignación de recursos? Bueno, porque básicamente se entendió que el rol que cumplían estas instituciones era de ampliar este derecho de la gratuidad para todas las personas, dado que la inversión estatal en la educación superior pública pues tenía unos límites y que entonces estas otras instituciones que ya estaban montadas, que ya tenían estructura, que ya tenían docentes, una tradición, unas capacidades institucionales, entonces podían usar estos recursos públicos para el otorgamiento exclusivo de becas a personas con escasos recursos económicos. Becas que van efectivamente desde el 100%, que sería una ampliación total de la gratuidad, a becas también parciales, dependiendo esto de los criterios socioeconómicos, del criterio socioeconómico de los estudiantes. Entonces, ¿cómo funciona? Pues funciona, por un lado, nosotros recibimos estudiantes que aceptan cupos en las universidades cofinanciadas a través del mismo sistema de nivelación y admisión que maneja la CENESID. Y también, por otro lado, nosotros podíamos otorgar becas directamente a través de un proceso de revisión
del cumplimiento de estos criterios de carácter socioeconómico. Entonces, hay normativa, hay especificaciones súper claras respecto de cómo tienen que usarse estos recursos y anualmente nosotros tenemos que las universidades cofinanciadas remiten un informe a la CENESID de cómo se han usado estos fondos para el otorgamiento de las becas de los estudiantes. En particular, la UTE, que es la universidad en la que yo trabajo, recibe una importante cantidad de recursos desde los fondos estatales. Tenemos un número bastante alto de becas, alrededor de 3.000 personas que reciben algún tipo de beca. Y entonces eso representa una parte muy importante de nuestra matrícula. El recorte de los fondos de recursos públicos a las universidades cofinanciadas ponen en riesgo la continuidad de estas becas. Entonces, por lo tanto, ponen en riesgo la continuidad de los estudios de estas personas que si no fuera por esta beca, no podrían pagar los aranceles de este tipo de universidades. Pero al mismo tiempo, entonces, eso implica que hay un debilitamiento institucional, porque lo más grave, efectivamente, es que estas personas dejen de estudiar. Pero adicional a eso, también esto implica una reducción del tamaño de la institución que se ve a su vez reflejado en la disminución de sus docentes y en una subutilización de sus capacidades e infraestructura. Pues nosotros ya, los docentes que tenemos, ya contábamos con ellos, sabemos, como lo que contaba Cristina, hay una planificación académica, estas personas ya tienen horas, ya están asignados, ya saben los cursos que tienen que dar y simplemente si hay un recorte y no tenemos esos fondos, pues no tenemos los dineros para poder asumir los salarios y los otros costos que demandan una carrera, que en el fondo son las becas que reciben los profesores, los estudiantes que acuden a las universidades cofinanciadas. Richard, desde un punto de vista de militancia jurídica y de abogado a abogado, ¿qué acciones podemos tomar nosotros desde el punto de vista jurídico para evitar regresar a la universidad de los 90 que nos estaba describiendo Cristina? Bueno, ahí hay que, para decidir eso, o para definir eso, hay que tomar en cuenta precisamente, que ya se tocó de alguna manera, es que la educación y la salud, gracias a los procesos que ocurrieron en los 90 y 2000, y desmantelaron la educación por completo, se puso una garantía en el texto constitucional de que no se puede tocar el presupuesto de estos dos sectores, especialmente en emergencia. A pesar de estar esta garantía, estamos viendo lo que sucede. Pero dirán, y ha sido el justificativo del gobierno, de que como no ingresan rentas por el tema de IVA y tampoco petroleras, entonces urge recortar el presupuesto. En la realidad excedido la ley, dirían ellos. Exacto. Y ha habido alguna defensa de algunos sectores en el sentido de que la norma, el 165.2, no establece la prohibición de rebajas, sino que no se traslade ese presupuesto a otros fines, ¿sí? Pero claro, todos hemos visto en estos tiempos por qué no se rebaja, por ejemplo, o por qué no se toma el presupuesto de comunicación, por ejemplo. ¿Por qué el vicepresidente sigue en campaña anticipada con algunos rubros y el gobierno sigue gastando en comunicación tan fuertemente? Y así tú puedes tener en el sector de la fuerza pública, tal vez, aumentar el presupuesto, no se toca ese presupuesto. Y varios temas más en donde tendrían que justificar que han agotado tocar ese presupuesto, ¿cierto? Y ahora sí, digámoslo así, van a recortar educación para tocar eso. Entonces, lo único que hacen es tomar educación, tomar salud para pagar deuda. Así lo ha visto, creo, la gente. Además de, todos sabemos lo que ha ocurrido con el tema de la corrupción, que se ha disparado. Entonces, ¿cómo pueden justificar que no tienen de dónde tomar y van a tomar educación y salud? Primero, por ese punto. Ahora, nosotros hemos considerado, porque hemos propuesto una demanda de incumplimiento del dictamen constitucional a la Corte Constitucional, porque consideramos que la Corte es la que avaló el estado de excepción y la Corte estableció ciertos condicionamientos para que el Ejecutivo lleve adelante este estado de excepción. Le puso algunas condiciones. Y si el Ejecutivo en estos 60 días se extralimita de esas condiciones, es a la Corte a quien le corresponde vigilar aquello. Los puntos 2 y 3 del dictamen de constitucionalidad que aprobó el estado de excepción decían que no podía permitirse
que se extralimiten en sus funciones las autoridades. Y punto 2, que las medidas excepcionales, como fácilmente se la puede catalogar a esta, deben ser emitidas mediante decreto ejecutivo, para que tengan control de constitucionalidad, esa es la idea, ¿no? Pero hacen un fraude a la Constitución, viene un funcionario de segundo rango, como es el viceministro de Finanzas, y entonces emite varias directrices para todo el sector público, universidades y GATS incluidos. Y les recorta y les ordena terminar contratos ocasionales, terminar nombramientos provisionales, y les dice no les voy a dar posibilidad de que contraten a ninguna persona. Entonces, viene de facto y no hay control constitucional, no hay contrapeso y el Ejecutivo aplica nada más la medida. Entonces, en ese contexto, me he enterado incluso que algunas universidades están planteando medidas cautelares, garantías constitucionales, están tratando de reaccionar en ese sentido, e incluso se sabe que ya en Tungurahua un juez ha concedido una medida cautelar suspendiendo los efectos de la circular del Ministerio de Finanzas. Vamos a ver qué tanto caso le hacen, porque yo les comento desde la experiencia personal, una jueza a nosotros nos ordenó que el gobierno entregue información sobre el préstamo con el Fondo Monetario Internacional en el mes de agosto, ¿sí? Y hasta el día de hoy no se nos entrega absolutamente nada. Se les dijo específicamente que tenían que entregar el pagaré con los condicionamientos que se les había impuesto, y no hay esa información, o no la entregan, y tampoco el Poder Judicial busca de hacer respetar esa decisión. Entonces, entramos ya en una segunda dinámica, creo yo, en la que la ciudadanía, mientras más participe, yo creo que en el ámbito judicial, que es donde está ahorita la discusión de qué tanto vale esa garantía constitucional, podremos verificar hasta dónde nos lleva esto, y no podemos tal vez regresar, como tú dices, a la universidad de los 90, 2000. Muchísimas gracias, Richard. Efectivamente, como mencionas, parece que gran parte de la agenda del gobierno es mantenernos en una vacancia constitucional permanente, lo cual es atroz para la institucionalidad del país. Vamos enseguida a un corte y regresamos para seguir con el programa. Agitamos la política, de eso se trata. El conflicto no es karma, sino democracia. Frente Radiosa, todos los viernes a las 18 horas. Por la señal de Pichincha Universal. Seguimos con nuestro programa Frente Radiosa. Les recordamos que estamos en la señal de Pichincha Universal 95.3 FM, y además pueden vernos a través de la señal de Facebook Live de Pichincha Comunicaciones, o seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Frente Radiosa. Hablábamos con Cristian antes de la pausa respecto de las distintas medidas o recursos que han impuesto algunas universidades, y el día de hoy se ha aceptado un recurso que impuso una universidad que se encuentra en Ambato, en la provincia de Tungurahua. Respecto de esa medida, yo quisiera, si bien es importante celebrarla porque parece ser una victoria parcial de tanto el movimiento estudiantil como de los docentes, e incluso autoridad se encuentran peleando en contra del recorte presupuestario. Yo quisiera preguntarte, Cristina, ¿por qué ese tipo de medidas, por ejemplo, que interpuso esta universidad en Ambato, no se generó cierta sinergia o cierta colectividad, y quizá hubiera sido más fuerte o más potente que muchas más universidades presenten estas medidas de forma conjunta? Y ahí también pensar contigo un poco cómo ha funcionado, digamos, la articulación, una resistencia articulada entre docentes, estudiantes, pero no solamente de una misma universidad, sino también de otras universidades a lo largo y ancho del país, porque recordemos que son más de 20 las universidades que van a ser afectadas con esta medida, y a mí lo que me causa un poco de curiosidad es saber cómo están los niveles de articulación. Yo creo que la articulación es compleja, sobre todo en una época de emergencia sanitaria. Creo que el gobierno está aprovechando este momento para aplicar un paquete de medidas que no lo pudo hacer en octubre. Alguien ya lo mencionaba, hay una tendencia a que el gobierno
aplique las recetas neoliberales. No es gratuito que un día después del recorte presupuestario se anuncie un nuevo crédito del FMI, sobre todo cuando en marzo ya se pagaron 340 millones de dólares, que en la práctica algunos dicen que casi bordean los 700 millones y que un número similar está previsto del pago para el mes de julio. Eso significa que hay una política, ¿sí?, en donde quiere reducir la masa salarial, la masa del tamaño del Estado, sobre todo en lo que se refiere a contratos del servicio público, y en esa medida, por supuesto, también vamos a ser afectadas las universidades. Y quizás ahí hay cierta división, ¿no? A rato decían, ¿por qué no hay, todos los profesores en la universidad deberían ser profesores titulares? Después de la aprobación de la LOES, se establece un límite de edad que era 65 años. Antes teníamos profesores que tenían 80 años, nos daban clases. Y ya con la LOES, muchos tienen que jubilarse. Más o menos antes de la LOES, el 60% de profesores tenía más de 60 años en la Universidad Central. Con la LOES tienen que jubilarse los que tenían más de 65 y quedan muchas plazas vacías. Se convocan a concursos de merecimientos en el 2013, en el 2015 y en el 2016, que es lo que el Estado le permite convocar a concursos. Sin embargo, desde el 2017 no se han convocado a ningún concurso porque el Estado no nos ha dado presupuesto para ello. Aunque de manera particular en la Universidad Central se preparó incluso el instructivo para un nuevo concurso, finalmente no hubo recursos para ello. Es decir, no hay partidas presupuestarias para cubrir el hueco que todavía existe de los profesores titulares. Por ello necesitamos contratar. La universidad contrata porque no se abastece con la demanda de profesores titulares. Eso creo que es importante que la ciudadanía conozca. Los contrata porque si no, no pudieran abrirse todas las carreras que oferta la Universidad Central, en el caso más de 60 carreras. Y creo que es importante señalar que esos docentes cubren esos huecos. Hay algunas carreras en donde, como son nuevas, tienen casi la mayoría de profesores contratados. Por ejemplo, las nuevas facultades, la nueva facultad de Ciencias Sociales tiene algunos problemas, Facultad de Artes con sus nuevas carreras, por ejemplo, danza, música, tiene la totalidad de sus trabajadores contratados. En el caso de medicina también hay muchos profesores contratados que asisten en los programas de internados rotativos y demás. Es decir, es la gente que está ahí ahora en los hospitales enfrentando la pandemia, que hace prácticas, por decirlo de alguna manera, y tiene que tener tutorías por docentes, que son docentes la mayoría medio tiempo y tiempo parcial, que a la vez trabajan en los hospitales, es decir, que son médicos de formación y que pueden hacer el seguimiento a esos estudiantes en los hospitales. Esos serían el sector afectado. Además, hay evidentemente profesores contratados en todas las facultades, pero hay sectores más sensibles. Entonces, creo que es importante señalar eso. Y tercero, ¿quiénes son los más movilizados en este periodo? Por supuesto, los profesores contratados, quizás menos los profesores titulares, porque creen que la estabilidad está garantizada porque tienes un nombramiento. Sin embargo, hemos insistido en que con el reglamento de la regulación de actividades académicas, cuando nos elevaron la carga de docencia y cuando también posibilitaron el que tengamos hasta 100 estudiantes por aula, eso precariza la condición de todos los docentes. Es decir, que tú tengas que dictar un curso de 100 estudiantes es complejo. Por lo tanto, perdón, te interrumpa, Cristina. Precisamente por ese escenario que tú planteas, donde dejas ver, digamos, toda la importancia que tienen los profesores de contrato y también los profesores titulares ven afectadas sus propias condiciones laborales al despedir un gran porcentaje de profesores que se encuentran cubriendo precisamente esas horas que con los profesores de nombramiento no se puede cumplir. Y por ese mismo panorama yo vuelvo como a preguntarte para conversar respecto de la articulación. A mí me parece que en este momento donde debería haber más unidad por parte de los distintos estamentos en las universidades y entre universidades, yo siento como estudiante además de la Universidad Central que siguen dándose ciertos procesos muy desde la propia universidad y no tanto articulándose a otros sectores, incluso, por ejemplo, el sector de educación secundaria, por ejemplo, que también ha sufrido recortes, que también hay profesores que no tienen un pago. A mí me parece que ahí
en el profesorado y en los estudiantes, podría surgir un sujeto político que en este momento pueda canalizar, digamos, todo el sentir y toda la indignación frente a un neoliberal como todos los invitados e invitadas aquí han planteado. Pero a mí me parece que eso no está surgiendo y yo quisiera indagar contigo. La emergencia sanitaria es complejo. El primer plantón que convocamos el 5 de mayo, por supuesto todos se alarmaron cuando hicimos la publicidad del primer plantón bioseguro. Sacamos toda una normativa de bioseguridad para que podamos asistir con mascarillas, guantes, trajes, etcétera. Tengamos un compañero que hace una aspersión con alcohol y demás. La gente estaba preocupada porque ante la emergencia sanitaria el gobierno no dejó más caminos. Es decir, salimos ante cualquier contagio que podría existir, pero si no salíamos era prácticamente hipotecar la educación pública en este país. E insistimos, no era solamente el defender el presupuesto de las universidades, sino en su conjunto, los $300 millones que se le recorta a la educación media, hasta los Wawa Centers que están también siendo cerrados precisamente por la pandemia. Todo eso creo que entra en el saco de pensar la educación pública. Y por supuesto que todos los estamentos se han ido involucrando poco a poco, pero quizás es bueno reconocer que los estudiantes se han acudido en un número bien importante, quizás porque ya estuvieron en varias luchas, es decir, en el 2018 hubieron jornadas muy interesantes también para la defensa del presupuesto. La universidad sacó una marcha como de 3.000 estudiantes autoconvocados, no solamente por la PEU, sino por todas las asociaciones de estudiantes de la universidad. Es decir, hay un estudiantado que sabe que hay que defender el presupuesto y ahora también está en las calles. Los profesores estamos en menos proporción, pero estamos, los profesores de contrato, los trabajadores, quizás hay una representación de todos los estamentos en los plantones que hemos realizado. Y eso sí es bueno, no estamos en un número muy grande, pero los que hemos asistido realmente lo hemos hecho con convicción, con compromiso absoluto por la educación pública y por la defensa también del trabajo. Nosotros estamos defendiendo, por supuesto, el trabajo de nuestros compañeros de contrato, así como el nuestro. Y en esa medida, creo que todos estos actores se están involucrando poco a poco, pero quizás el grupo más numeroso, es poco tu inquietud, es precisamente el bloque de estudiantes. Rina, al respecto de la articulación, que precisamente nuestro programa se titula así, es que estamos entre dos caminos, ¿no? Una articulación que logre frenar el recorte presupuestario, que por supuesto afecta a universidades de la que tú eres parte como docente y como coordinadora, o entre gestionar un poco la austeridad, que es preocupante que algunas universidades ya hayan anunciado cómo van a reacomodar sus asignaciones internas, haciendo, digamos, un poco aceptando, ¿no? El tema del recorte. Entonces, Cristina pertenece a una universidad pública, es docente, tú perteneces a una universidad cofinanciada. ¿Cómo se está generando el diálogo entre las distintas modalidades de universidad que están siendo afectadas? Yo, la verdad, no logro mirar que los gremios de docentes o las autoridades, incluso los estudiantes quizá un poco más, pero no es suficiente, estén hablando entre sí y estén planeando acciones, digamos, conjuntas. Quizás si la Universidad de Ambato no hubiese presentado solo ese recurso y hubiesen presentado muchas más universidades, las medidas cautelares serían, digamos, para otras universidades también. Entonces yo siento que falta articulación. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Bueno, desde la universidad cofinanciada sí se ha logrado una articulación que me parece que ha tenido un primer resultado exitoso, y es que varias de estas, la Universidad Salesiana, la Universidad Católica, la Universidad Laica de Rocafuerte, la UTE, y quizás me olvido por ahí alguna, han presentado ya una acción por incumplimiento ante la Corte Constitucional, justamente por el incumplimiento de varios artículos de la Ley Orgánica de Educación Superior que establecen la imposibilidad o prohibición de la privación de las rentas asignadas previamente a este tipo de institución. Entonces, digamos, esta ya es una primera articulación que está buscando frenar esta reducción en el ámbito de la educación cofinanciada. Ahora, claro, vamos a ver qué pasa y cómo responde la Corte Constitucional. La acción ha sido ya aceptada a trámite en primera instancia, ahora vamos a ver cómo se desenvuelven las cosas, ¿no? Yo creo que ahí entonces surge una nueva oportunidad de articulación
en la que también deberían participar otro tipo de actores, llámese otro tipo de universidades o también los gremios que forman parte de estas mismas universidades cofinanciadas, quizás acudiendo como amicus curiae u otras formas de participación dentro de un proceso constitucional, para dar también su opinión de cuál es la afectación que recibirían estos gremios por la decisión tomada y que la decisión de la Corte Constitucional pueda darse lo más pronto posible. Lastimosamente, este tipo de acción, como la que han planteado las universidades cofinanciadas, no es tan rápida como otro tipo de acciones constitucionales como la que tú comentas que ha planteado la Universidad de Ambato, en la cual el resultado es inmediato porque su propósito es cortar inmediatamente la continuidad de la violación de un derecho. Esta acción por inconstitucionalidad tiene un procedimiento que es un poco más largo, entonces quizás no logremos ver en la inmediatez un resultado, pero quizás sí logremos al final del día con éxito hacer que el gobierno central cumpla con sus obligaciones. Eso en cuanto a la articulación que se ha dado en la universidad cofinanciada. Luego, claro, la articulación entre los gremios de este tipo de universidad no ha sido históricamente tan fuerte tampoco, ¿no es cierto? Los gremios fuertes, tanto de docentes como de estudiantes, principalmente están en las universidades públicas. Y ahí, claro, yo comparto lo que señala Cristina, y es que en el contexto de la pandemia es difícil la organización, ¿no? Se vuelve más complicada porque es difícil juntarse, reunirse a pesar de los medios electrónicos que ahora nos acompañan. Aunque sí creo que efectivamente empieza ya a haber un movimiento, empieza a surgir algunas iniciativas que deben fortalecerse, que deben profundizarse y que deben tener una mayor presencia para hacer notar que hay una inconformidad y que las personas que forman parte de estos gremios, estudiantes, profesores y las mismas autoridades, están también dispuestas a hacer valer los derechos y las normas que están vigentes en este país y la institucionalidad que impera. Además de esto, yo quería también mencionar una cosa que no se ha señalado y que a veces se señala mucho en otros contextos, y es el tema de la autonomía universitaria, ¿no? Porque este recorte que ha hecho el gobierno central a la universidad pública, como lo ha dicho ya Cristina y las otras personas que estamos en esta conversación, se ha dirigido expresamente al recorte de sueldos y salarios. Y la Ley Orgánica de Educación Superior establece con total claridad en qué consiste la autonomía universitaria. Y uno de los elementos de la autonomía universitaria es que las instituciones de educación superior, universidades y escuelas politécnicas, tienen la total libertad de usar sus recursos para las necesidades y los planes que ellos tengan. Entonces, además de, digamos, de que no es viable el recorte por las razones constitucionales que ya se han señalado, tampoco es viable que se recorte específicamente en un segmento del presupuesto, porque, digamos, suponer en un caso no consentido de que aceptáramos el recorte, la universidad debería decidir dónde aplica el recorte, dónde hace la rebaja, porque efectivamente hacer la rebaja en los salarios de los profesores implica el despido de las personas, y la afectación en la calidad. Entonces, este es un elemento que es un principio constitucional también, como legal, que no se ha visto en el discurso, ¿no? Que no se observa que las autoridades universitarias en general hayan recurrido a este principio, que es un principio que ha sido también el resultado de una larga lucha de la Universidad Ecuatoriana y que finalmente alcanzó su reconocimiento constitucional en el siglo XX y que ahora también tiene que ponerse sobre la palestra y que es un paraguas jurídico constitucional en el que también hay que ampararse para lograr que esta intervención del Estado no se efectúe en estos términos como se ha hecho actualmente. Eso es lo que yo podría comentar. Richard, a propósito de esta medida que ha sido aceptada para la Universidad de Ambato, ¿qué otros caminos jurídicos quedan por agotarse? ¿Cuál es tu perspectiva como abogado y como abogado que además ejerce una militancia política desde su lugar de conocimiento? ¿Es posible que entre las universidades, por ejemplo, públicas y cofinanciadas, presenten recursos conjuntos y quizá ese es un lugar donde hay que articular la lucha? ¿Qué otras cosas se pueden pedir? No sé si tú como abogado puedes explicarnos si la Asamblea puede o no cumplir un papel para frenar el recorte. ¿Cuáles son los otros caminos? Yo siento que
a veces decir que la pandemia se impone ante nuestros grandes esfuerzos que estamos haciendo en algunos casos, es una respuesta insuficiente. Entonces, digamos, indagar con ustedes como panelistas qué otras alternativas, qué otros, sí, como qué otros futuros posibles de lucha podemos encontrar ante un recorte que realmente nos pone en peligro la universidad pública. Bueno, es un contexto complicado. Mira, nosotros hemos propuesto acción de inconstitucionalidad contra la circular que estableció el Ministerio de Finanzas desde el 24 de abril. No hay respuesta, debajo del escritorio de la Corte. Propusimos luego la acción de incumplimiento. Tuvimos que recusar al presidente Salgado porque todos conocen que él nos envió una carta grosera cuando participamos en una primera acción. Nosotros lo hemos recusado, él ha dicho que por la independencia de la Corte o la transparencia de la Corte, él se excusa de la causa, está pendiente de resolverse. Pero también varios colectivos, la Defensoría del Pueblo, ha pedido que de oficio la Corte dé seguimiento a su propio dictamen y lo haga cumplir. Entonces, por todos lados se está buscando de toda la colectividad interesada en proteger el derecho a la educación que la Corte cumpla con su rol. Lamentablemente, yo sigo escéptico porque en respecto de los jueces de primera y segunda instancia, porque ya se ha visto lo que ha sucedido, ¿no? O cómo hace cumplir un juez de primera instancia una resolución si se le ha quitado el poder, por ejemplo, de destituir autoridades, lo conserva la Corte Constitucional. ¿Cómo hace que el ministro deje de ejecutar su propio circular? No puede, no puede. ¿Qué va a hacer? Tiene que enviarse a la Corte Constitucional para que haya un incumplimiento de esa resolución y se efectivice. Eso puede demorar años. Entonces, si la Corte no se le obliga a tomar su papel histórico y para lo que está ahí, simplemente no hay derecho. El derecho se vuelve de papel. Ahora bien, yo quiero regresar a la segunda parte, digamos, en la que tomando parte de la exposición de Cristina, los rectores de las universidades públicas, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Están escondidos debajo de su escritorio? Porque hasta el día de hoy no se los ve. Tal vez con comunicados, no, ellos no, algunos habrán hecho unos comunicados, habrán ido a un medio, pero con eso no se soluciona. Tienen que exigirle a la Corte. Puede que si no hay comunidad en este momento, háganlo individualmente. El rector de la Universidad Central, una de las universidades más importantes del país, la universidad pública de la capital de la República, y está callado el rector de la Universidad Central, perdónenme. Es verdad, los estudiantes de la Universidad Central son los que creo que están más articulados, en la capital hablo, pero es inadmisible que tanto las asociaciones de jurisprudencia o las facultades de derecho, como se las conocía, no están articuladas, no están participando. Bueno, aplaudo yo lo que ya hizo la Universidad Estatal de Guayaquil con su asociación de derecho. Ya está participando en el proceso en defensa de la educación. Hay que hacerlo, no solo decirlo, hay que hacerlo en los caminos institucionales. Yo no creo que la Asamblea obviamente puede revertir lo que está pasando. Control político no lo está haciendo, no hay los votos. Ya debió haberlo sancionado al ministro de Finanzas por transgredir la Constitución, ya debió haber llamado al presidente de la República a juicio político. No lo ha hecho, no lo va a hacer, no hay los votos. Pero sí hay que exigirle a la Corte que lo haga, si no lo puede, porque la Corte está a constituir al presidente de la República. Entonces, yo sí creo que también parte de esto es consecuencia del manejo que la universidad, desde el 2010 está aprobada la ley, y ha habido un manejo clientelista. Se hacían contratos de cada 3 meses para provocar que el personal docente contratado nunca critique nada. Es decir, tener los esclavos precarizados. Entonces, eso se ha permitido dentro de la universidad, no se ha criticado, ¿cierto? Hay que reconocerlo, y eso ha provocado la desmoquera que existe ahora. Y claro, como dice Cristina, tal vez los profesores titulares se creen muy seguros. Yo digo, fácil. En la arbitrariedad en la que vivimos, el 813 pronto les llegará la aplicación si ellos no toman conciencia de que deben defender a sus compañeros que ahora en debilidad no pueden hacerlo porque han sido votados, efectivamente. Y claro, no va a haber, mientras se supere tal vez el nivel de comodidad o de miedo, no va a haber acción que pueda hacer temblar a la institucionalidad para que haya una reacción. Parte de la autocrítica que debe haber en la universidad,
porque allá también digo yo, los concursos de méritos y oposición pudieron haberse hecho ante tanto tiempo y no se han generado porque ha habido los recursos para contratar. Nosotros, yo les digo porque trabajé también en universidad, ahí encontramos gente que había laborado 15, 20 años, estaban a punto de jubilarse. Y eso la universidad, desde sus adentros, desde su autonomía, no ha sido capaz de regular o de corregir. Y punto 2, el CES, que acaba de aprobar esta normativa, en la que se establece el aumento de personal discente, es decir, de alumnos, y que también aprobó que los docentes ahora suban el nivel de horas para dar clase, también obviamente está violando la autonomía. ¿Y eso es donde efectivamente se controla? ¿Quién controla el CES? Cuéntenme. Richard, un poco en honor al tiempo, y discúlpame que te corte, ya nos queda poquito tiempo. Cristina, muy en línea de lo que dice Richard y muy brevemente, ¿qué papel cumplen las autoridades para preservar ese derecho a la educación y evitar justamente lo que él menciona, que son estas negociaciones más de nivel político entre CES y en general los organismos de educación superior? Y yo solamente antes de que Cristina pueda responderlo, solo quisiera acotar una cosa a la pregunta de Emilio, y es que recordemos lo que sucedió en el año 2018, y lo digo porque yo estuve ahí, como les comentaba, soy estudiante en la Universidad Central, y los estudiantes anunciamos una movilización, digamos un día, y 2 días después el rector de la Universidad Central le estaba entregando un reconocimiento al presidente de la República. Y cito este caso porque a mí como estudiante y también para indagar juntos en este panel, a mí me da terror que el Estado que el gobierno empiece a negociar de forma individual con cada rector, con cada universidad, y que al final no suceda nada, que al final las autoridades lo que hagan es unos reacomodos presupuestarios a la interna y acepten la austeridad, cuando ha sido una lucha. Incluso los estudiantes hemos puesto el cuerpo en las calles, muchos docentes también, no todos, algunos administrativos también, no todos, incluso con el peligro de nuestras vidas. Ahora en un contexto de pandemia es mucho más peligroso, digamos, salir a manifestarse, y sería un golpe, digamos, por la espalda a esta lucha si es que no se logra articulación, si es que no se logra ejercer presión incluso sobre nuestras autoridades dentro de las propias universidades. Cristina. Bueno, yo creo que las autoridades de las universidades son parte de la Asamblea de Educación Superior del país. Es un espacio en donde se reúnen los rectores de las 31 universidades públicas. En el 2018, en efecto, se reunieron para hacer un comunicado conjunto, pelear por la reducción del presupuesto, y se logró. Capaz no retornar todo el presupuesto, en el caso de la central no hubo reducción, se mantuvo el mismo presupuesto para el 2019. Todo eso fue posible gracias a la movilización de los estudiantes, como señala Jaime, pero también fue posible gracias a una acción consensuada de parte de todos los rectores. Se reunieron ahí en la Politécnica, una reunión súper larga en donde trataron de encontrar los mecanismos para evitar la reducción. En el caso de la central, insisto, logramos que no nos recorten, pero en el caso de otras universidades hubo un recorte más pequeño al que había estado anunciado. En el 2019 hubo un recorte, las centrales recortaban, si no me equivoco, 17 millones de dólares. No era tan grande, a la Politécnica sí era un recorte mayor, como de 50 millones de dólares, etcétera, ¿no? Y todas el resto de las universidades. Sí hay un peligro, porque el CENESID, que declaró Agustín Galván, que va a dialogar 1 a 1 con los rectores. Es decir, no es una política del rector que quiere llegar y intenta negociar, es una política del secretario del CENESID, que planteó en medios de comunicación, incluso sacó un comunicado en donde dijo que va a negociar con cada una de las universidades. Es decir, no es tanto lo que puedan hacer las autoridades, sino también cómo el gobierno opera de forma casi corporativista e intenta que esta negociación sea vis a vis. Y en ese caso, ¿cuál va a ser la respuesta de los docentes, de los estudiantes? Todos nos planteamos que no estamos de acuerdo, estamos peleando por el presupuesto de todas las universidades públicas, y no solo eso, estamos peleando por el presupuesto de todo el sistema de educación pública de este país, porque no podemos reducir una problemática tan grave como la que estamos viviendo, aun sin una simple reducción del presupuesto, que es grave ya en sí misma. Sin embargo, el recorte general es mucho más grave que lo que está ocurriendo en las universidades.
Entonces, en función de ello, creo que el gobierno de la Universidad Central se ha pronunciado, varias universidades se han pronunciado individualmente y precisamente el rector de la Universidad Técnica de Ambato presentó esa demanda de inconstitucionalidad que ahora ya le han aceptado la medida cautelar y creo que eso es un buen paso, ¿no? Esperamos que todas las autoridades universitarias puedan levantar su voz contra del gobierno y de cualquier gobierno, del gobierno de turno, porque la universidad precisamente debe garantizar ese carácter autónomo que tiene la sociedad y al mismo tiempo un carácter totalmente en confusión con esa misma sociedad. No hay cambio en cualquier pueblo, no hay cambio en un país que no esté acompañado de la lucha de los estudiantes y sobre todo de la lucha de los estudiantes universitarios. Rina, pregunta final. ¿Se va a permitir la reducción del presupuesto de la educación superior desde las universidades cofinanciadas, sí o no? Pues claramente no, es decir, hemos apostado por una acción por incumplimiento. Eso es una señal clara y frontal de que no estamos de acuerdo con la reducción. Pero yo también quería señalar una cosa respecto a lo que se decía, que en las universidades públicas, los rectores de estas universidades, rectores y rectoras, tienen la obligación en este momento ética y moral de unirse y tener una postura conjunta frente a este tema. Es decir, puede ser que el secretario de la CNESID tenga su estrategia hacer un acercamiento individual con cada uno de los rectores, pero eso no les quita a los rectores la posibilidad de juntarse y tener una posición unificada frente a esto. Y de ahí, por otro lado, también yo quería mencionar que efectivamente, con lo que mencionó Richard también, ¿no? Que, es decir, los canales institucionales para garantizar el freno a las violaciones de derecho en este momento no están funcionando. Y entonces, claramente, parece difícil que a través de estos mecanismos efectivamente logremos rápidamente parar o frenar esta situación que está sucediendo ahora. Esto no quiere decir que no deban iniciarse, que no deban continuarse e empujarse, ¿no? Lo que decíamos eventualmente en el corte, es decir, si el juez de primera instancia en lo constitucional señala que resuelve, pero después no puede hacer cumplir esta disposición, hay que continuar ejerciendo el resto de acciones que respalden también esa decisión inicial y que lleven hasta la última instancia la posibilidad de recuperar este derecho. Y no solamente a instancias nacionales, justamente había visto yo también en la prensa que la CIDH ya se había manifestado, esto es la Comisión Interamericana, no la Corte, sino la Comisión ya se había manifestado con preocupación respecto del recorte. Y yo creo que entonces también hay que mirar que si las instituciones nacionales en definitiva no funcionan y no terminan garantizando que está en la Constitución y que además no solamente es una norma jurídica, sino es el resultado de un largo proceso de lucha de los movimientos, entonces también esas instancias internacionales puedan dar un espacio de solución, aunque no sea inmediata. Entonces yo creo que hay que avanzar y hay que continuar en todas las instancias posibles, a través de todos los recursos posibles. No solamente los constitucionales, sino también los recursos administrativos ante los tribunales contenciosos administrativos, ante la Defensoría Pública, que también tiene un rol ahí que no es al final decisorio, pero que sí ayuda, que respalda las posturas que puedan tener. Entonces, creo que sí hay espacio y creo que ahí también el rol de los movimientos estudiantiles de ejercer presión hacia sus propias autoridades es vital y evitar que pase esto, de evitar que haya esta negociación individual y que todo se diluya, que finalmente haya una aceptación y lo que ustedes dicen, una gestión de la austeridad y quedemos ahí y después veamos qué sucede cuando recuperamos la Universidad Pública del Ecuador. Agradecemos a nuestras invitadas e invitados, esperamos tenerlos nuevamente en este programa, porque la política es cambio y conflicto. Esto fue Frente Radiosa. Hasta el próximo viernes. Agitamos la política, de eso se trata. El conflicto no es karma, sino democracia. Frente Radiosa, todos los viernes a las 18 horas. Por la señal de Pichincha Universal. ¡No nos olvidemos!